Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos al Espíritu de Dios viene soplando vida con la apóstol Zulma Matos, un espacio de fe, revelación y poder para avivar tu espíritu en Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde nuevamente por aquí en un nuevo programa, Vientos Proféticos, aquí por el 93.3 FM, 92.1 FM, 93.7 FM y 1200 AM de tu radio. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta es tu hermana y amiga, la apóstol Zulma Matos, que pastorea el Centro Apostólico en Acoré, ubicado allí en la carretera 402, kilómetro 6.0, en el barrio Atillo de Añasco. Allí estamos reuniéndonos los miércoles a las 8 de la noche, los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. ¿Quieres conectarte con nosotros? Pues el número de teléfono es el 689-226-8117. Sabemos que puede ser bendición para tu vida, así que te esperamos si no tienes un lugar donde congregarte. Bueno, en este programa quiero darle continuidad a lo que es la oración, porque es un tema que abarca mucho. Si vemos y vamos a la escritura, usted va a ver en muchos salmos, usted se va a dar cuenta que no solamente son canciones, ¿verdad?, de gozo, de alabanza, de alegría, sino que también es un lamento en una oración cantada por medio, ¿verdad?, que se hace o que hace el salmista clamando a Dios en medio de una situación difícil como lo es el Salmo 88, que es una súplica por la liberación de la muerte. Fíjese que el salmista aquí está diciendo: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Estamos hablando que ya él no estaba orando. Esa palabra clamor es un grito de angustia. Él estaba pasando por un momento difícil y él estaba clamando: Dios mío, ayúdame. Y en el versículo 2 dice: llegue a mí, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a este clamor o a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Estamos hablando de que el salmista está pasando por un momento crítico, que él puede haber sido que estaba pasando por un proceso de enfermedad. No sabemos cuál era la circunstancia que estaba pasando, pero él está clamando que lo que él está sintiendo en su alma es un dolor, está hastiado, porque parece que se había prolongado bastante tiempo su prueba, y él sentía que su vida estaba a punto de perecer. Y seguía diciendo en medio de su reclamo, ese tipo de oración que clama como desesperado porque siente que no es escuchado. No sé si te ha pasado, pero él seguía diciendo: soy contado entre los que descienden al sepulcro. O sea, ya me parece que era una situación de enfermedad, porque ya estaban preparándose para la muerte, el deceso de este salmista. Así que soy como hombre sin fuerza, no tengo vigor. Esto que estoy padeciendo me ha robado la energía. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. La situación era crítica, el clamor era alto, porque cuando alguien clama, grita. Cuando alguien clama, gime, que otros pueden escuchar su llanto. No sé si has estado cerca de algún vecino que has escuchado en algún momento llorar. Yo sí. He escuchado el gemido de alguien desesperado que no sabe qué hacer, y me he puesto a la brecha en ese momento a pedir a Dios: Señor, ten misericordia, mira el clamor penitente de la persona que lo está haciendo, escucha su voz en medio de su tribulación.
Así que hay distintos tipos de oración, y el tipo de oración donde se clama a gritos con desesperación, la Biblia dice que siempre que alguien entra y clama, será escuchado. Así que si estás pasando por un momento crítico, tal vez la enfermedad tocó a tu puerta, tienes un diagnóstico que no te vislumbra esperanza, yo quiero decirte que en Cristo siempre tenemos esperanza. Él es el dador de la vida. Él es el dador de la salud. Jehová Rafa es nuestro sanador. Si estás pasando por una tribulación de una crisis económica, Jehová Jireh es el que suple nuestras necesidades cuando tenemos pacto con Él. Pero también en momentos de crisis, Él ha escuchado clamores de personas que se han acercado y le ha dicho: Dios, sácame de esta miseria, bendíceme y ayúdame. Y yo te prometo, ¿verdad? No sé si has sido uno de los que has prometido que voy a llevar una ofrenda a la iglesia, voy a ir a pactar contigo y después se te olvidó. Pues déjame decirte que Dios siempre está atento y Dios siempre está dispuesto a ayudar cuando el clamor es de un penitente que está humillado, que está pidiendo a Dios auxilio. Ahora bien, yo quiero establecer claro lo que es la diferencia entre la oración y la intercesión, porque en un pasado programa hablé de la intercesión y de la oración, pero quiero poner claro cuál es la diferencia entre ambas. ¿Por qué orar no es interceder? Bueno, tenemos que hacer la diferencia clara entre oración común y la oración de intercesión. Porque la oración es la forma de comunicarnos con Dios y tener comunión, y esto es bueno. Con esto no denigramos, ¿verdad?, el poder de la oración, porque es bien importante que siempre haya un clamor, haya una oración. Ahora bien, la intercesión es un nivel muy diferente, y es lo que quiero establecer aquí. Porque en la intercesión hay un nivel de conquista. Hay algo que se quiebra en el mundo espiritual. Dios oye nuestras oraciones y aún está atenta a ellas. Eso no lo dudes. Pero la intercesión va mucho más allá porque tiene un poder, tiene un gran alcance en el mundo espiritual porque lo hacemos en base a la palabra. Lo oramos según está establecido en la palabra. Por ejemplo, cuando hay un momento difícil de escasez, yo puedo como intercesora clamar y decirle: Señor, oro en esta hora, declarando que toda escasez es reprendida, porque tu palabra dice que mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Estoy yendo delante de Dios, pero le estoy llevando a Dios la palabra que es la que fue establecida, es la que está revelada en ese momento para orar por una crisis financiera. Ya no estoy pidiendo, sino estoy yendo delante del trono a clamar por uno de los beneficios que tenemos en su palabra. Es una promesa: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Oye, que el cielo no tiene ninguna pobreza, el cielo no tiene ninguna necesidad. Nosotros aquí dependemos de que Dios sea el que provea. Pero lamentablemente los seres humanos no saben de eso y buscan la manera de resolver sus problemas sin una oración. Pero cuando venimos a Dios, Dios que escucha nuestro clamor y ve que estamos yendo delante de Él con la palabra, el Señor va a decir: wow, me está clamando con una promesa bíblica. Eso es intercesión profética, orar en base a las promesas de la Escritura. Cuando hay una situación de enfermedad, oramos lo que dice Isaías, por cuanto la palabra dice que mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos. Dice que desde el pasado, desde el mismo momento que él pagó el precio en la cruz, él estableció un decreto para la sanidad de los hijos de Dios. Así que hemos sido curados. Esa es mi realidad. Si estoy pasando por una crisis de enfermedad, es circunstancial, es un hecho, pero no es mi verdad, porque yo voy a aplicar la verdad que sostiene mi fe, que él dijo que por sus llagas ya yo fui curada. También la palabra establece que el Señor envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Poderoso. Vaya y búsquelo allí, vaya a YouVersion, que es una aplicación bíblica. Vaya y busque esa porción bíblica para que vaya y pase un poquito de trabajito y se conecte con la Biblia. Pero está en la palabra, porque Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. También dice la palabra que la palabra es medicina para todo mi cuerpo, es refrigerio a mis huesos. Así que en base a esas 3 escrituras de sanidad, usted está orando por una situación. Le dijeron que era cáncer, mire, el cáncer fue vencido en la cruz. Le dijeron que es diabetes, la diabetes fue vencida en la cruz. Le dijeron que es depresión. Déjame decirte que la depresión también fue vencida en la cruz. Déjame decirte que toda circunstancia que el ser humano pueda estar pasando, si nos acercamos a Dios y vamos a la palabra, vamos a encontrar esperanza para cualquier sea la situación que tenemos. Así que es bien importante que entendamos que la oración nos acerca a Dios, pero la intercesión se desata un mover de conquista a través de lo que oramos. Dios oye nuestras oraciones y está atento a nuestra intercesión. Es un nivel mayor. La intercesión es un nivel mayor. Aunque toda intercesión nace de la oración, pero la intercesión es un nivel de oración que va un poco más allá. Porque la oración casi siempre se enfatiza en nosotros, pero la intercesión es por otras personas, por otras circunstancias mayores a las que nosotros vamos a ir a la palabra para orar por ella. Así que los intercesores, la gente que le gusta interceder, no solamente son gente de oración, sino que son gente de conquista en el mundo espiritual. Sí, del mundo espiritual, porque déjeme decirle que en la tierra hay un mundo paralelo a este, que es la dimensión del espíritu. Nos guste o no, fue antes que la que usted está palpando. Fue antes, porque de lo que no se veía, porque Dios es espíritu, Él creó todo con su palabra. Él hizo los cielos, Él hizo cada estrella, la conoce por su nombre. Él hizo los astros y hizo la tierra y dividió los mares de la tierra y puso división e hizo al hombre. Todo fue creado por Él y para Él, para disfrutar de la máxima creación hermosa que Él hizo. Así que bien importante que entendamos que hay una dimensión poderosa de la oración, que es una oración que se conquista en el mundo espiritual. Cuando la Biblia nos habla de que oremos sin cesar, nos está hablando de esta clase de oración. Santiago nos dice que Elías, en Santiago 5:18, era un hombre sujeto a pasiones. Era hombre como usted y yo, era un profeta bíblico. Váyase allí a Reyes, váyase a Crónica para que se encuentre con este personaje, el profeta Elías. Y en un momento determinado, cuando el pueblo había entrado en decadencia, él se aparece al rey y le dice: no lloverá solo por mi palabra. Así que él cerró los cielos por instrucciones de Dios, porque era un profeta, y desaparece. Y cuando ya era el tiempo de que volviera la lluvia, él aparece y por su palabra
confronta a los profetas de Baal y fueron avergonzados porque sus dioses no pudieron contestar, no pudieron hacer lo que el pueblo estaba esperando, porque ellos le adjudicaban a Baal poder, potencia, más Baal no pudo contestar aquello. Entonces él hace un clamor al Dios del cielo, que cae fuego del cielo, consume aquel holocausto, y el pueblo se da cuenta quién es el verdadero Dios. Estamos en tiempos parecidos, hermanos. Hay un montón de oportunidades y de puertas que se abren para que la gente pueda encontrar alivio a sus circunstancias. Pero ninguna te va a llevar a tener paz. Ninguna va a satisfacer lo más profundo del ser humano, porque lo único que te puede satisfacer se llama Dios. Así que es bien importante que esto lo sepamos, porque Dios es el dador de la vida. Él es el único que puede dar paz, el único que puede responder favorablemente. Todo lo demás podrá traer respuesta, pero siempre va a tener un precio. Tendrás que pagar un precio, porque Dios todo lo que da lo da por amor. Pero tenemos dioses falsos que muchas veces tienen un poder limitado y cuando dan, te reclaman una cosa que no podrás luego sostener. Así que es bien importante que entendamos esto, porque el mundo espiritual es real. El mundo espiritual es real. La intercesión es el acto de poner una demanda en el mundo espiritual, o sea, al cielo, porque es la demanda al Padre. Le ponemos una demanda al tribunal del cielo, vamos al Padre, al juez del universo, para que cosas sucedan en este mundo material o físico. Es un nivel mayor de conquista, es la habilidad de poder penetrar a la raíz de cada situación o problema que existe en esta dimensión espiritual y poder poseer la victoria que solo Dios la puede dar. Así que hay una diferencia bien marcada entre la oración y entre la intercesión, y es que la intercesión revuelca, sacude. Mira, el mundo espiritual queda patas arriba cuando un intercesor que conoce la palabra, que sabe quién es y la autoridad que le ha sido delegada de parte de Dios, penetra a esa dimensión, las cosas comienzan a ocurrir de manera sobrenatural, porque viene respuesta del Dios sobrenatural. Déjame decirte que todo hijo de Dios tiene ese poder, tiene la habilidad. Lo que pasa es que muchos desconocen el poder que tiene la intercesión por la palabra. El poder de la oración intercesora, bueno, hay muchos pasajes bíblicos que nos demuestran el poder de la oración en intercesión y los resultados que se producen con la misma. En Hechos 12:5 usted va a ver que Pedro fue preso a la cárcel. El apóstol Pedro estaba predicando, y cuando comenzó a predicar, los religiosos comenzaron a sentirse incómodos con la unción, con la presencia que cargaba Pedro y los milagros que éste hacía. Por lo tanto, lo meten preso. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia estaba intercediendo sin cesar para que Dios lo sacara de la cárcel. Así que la iglesia estaba interviniendo en los asuntos, en la dimensión del espíritu, porque su batalla no era contra el gobierno, contra el líder religioso. Ellos sabían que habían entidades detrás de los mismos que estaban oponiéndose al avance del evangelio. Así que ellos manifestaron el reino de Dios, y la visitación de los ángeles en la cárcel no se hizo esperar. Entraron a la cárcel donde estaba Pedro, y Pedro salió de la cárcel. Bien importante, la palabra nos da evidencia poderosa de lo que hace la oración eficaz e intercesión. Podemos ver distintos niveles de intercesión también en la operación angelical, llevando a Pedro de la mano, pasando la primera y la segunda guardia. Usted va allí en Hechos 12:7-10 y se va a dar cuenta que había una intervención angelical ayudando.
Fueron ángeles que se presenciaron al lugar para asistir a Pedro, para que pudiera pasar por la primera y la segunda guardia ileso sin que se dieran cuenta. Bien importante, Dios hace ese tipo de cosas. Claro que tiene el poder de hacer invisible a alguien. Dios lo puede todo. Dios no tiene imposible. Por lo que para la mente natural es imposible, para Dios no lo es. Nosotros los hijos de Dios lo sabemos. En Hechos 16, 25 y 26, dice que a la medianoche estaba orando Pablo y Silas. Ellos estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. También Pablo cayó preso. Silas le acompañaba, también fueron presos, lo hirieron por confrontar a un espíritu de hechicería. Y lo dejó sin fuerza. Y predicaba el evangelio, y la gente le cogió un odio tan grande que lo golpeó, lo escupió, lo metieron en la cárcel, lo golpearon, lo amarraron con cadenas, lo metieron a lo más profundo, o sea, al sótano de la cárcel, y lo amarraron con cadenas. Pero Pablo se intimidó, no. Pablo se puso a cantar y a adorar a Dios. Mire la eficacia de alguien que conoce al Dios poderoso a quien sirve. En lugar de echarse a llorar en la cárcel, en lugar de comenzar a decir, pero Dios mío, pero yo estaba predicando la palabra, ¿cómo es posible que tú permitieras que yo llegara preso a la cárcel? No, mira, hermano, él comenzó a cantar, él comenzó a alabar a Dios. Y su alabanza y su adoración en medio de esa crisis, en medio del hecho de la cárcel, en medio del hecho de las cadenas, en medio de las circunstancias adversas, del dolor de las heridas, de lo que sea que estuviera pasando en aquel momento crítico, él decide cantar. Entonces dice la palabra que sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, no solamente de Pablo y Silas, de todos los reos que estaban presos en aquella cárcel, fueron rotas. Así que usted va a ver cómo por medio de la oración intercesora, aún la alabanza, también Dios se mueve a favor de aquellos que tienen fe y esperanza en Dios, que en lugar de quejarse por lo malo de la situación, deciden honrar a Dios con una alabanza, con gozo y alegría en sus corazones, porque están haciendo la voluntad de Dios. Ese tipo de acciones provocan los de repente de Dios. Por eso, en lugar de quejarte, ve delante de la presencia de Dios y dale gracias por la situación. Dile, Señor, no tengo idea por qué estoy pasando por esta situación, pero agradezco. Agradezco que tal vez me estás enseñando algo a través de la misma, y esto me va a ayudar a crecer un poco más como ser humano y me vas a enseñar una lección. No te quejes por las cosas que suceden. Ora y dale gracias a Dios porque tienes vida. Dale gracias a Dios por la familia. Dale gracias a Dios por lo pequeño, por lo poquito que puedas tener. En todo ten agradecimiento, porque eso es lo que determinará que Dios haga un milagro a tu favor. Así que en esta oración usted va a ver un mover de rompimiento y de sacudimiento en el mundo natural. En medio de la circunstancia de Pablo y Silas, se manifestó un mover sobrenatural de un terremoto que sacudió el cimiento de la cárcel y rompió los barrotes de los que estaban presos, no solamente dejando fuera a Pablo y a Silas, que eran inocentes, sino que todas las cárceles de todos los presos se abrieron. Hay gente que ha tenido que pagar un precio, que por causa de ellos otros también se favorecen. Eso es lo que hace la vida de una persona que honra a Dios con su vida y con sus hechos, que clama, que ora y que tiene intimidad con el Dios del cielo. Así que hubo un gran rompimiento, un sacudimiento y una gran liberación. Primero, los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Lo segundo, las puertas de la cárcel se abrieron. Y lo tercero, las cadenas de todos se soltaron. Podemos decir entonces que la oración trae las bendiciones de Dios, pero la intercesión traerá la manifestación
de la gloria de Dios. Así que no te quedes solo con la bendición que te puede dar una oración. Procura lo sobrenatural de Dios en tu vida. Procura ir un poco más allá. Este ejemplo de Pablo y Silas simplemente te desafía a salir de la comodidad, a salir de la costumbre de solo orar por beneficiarte a ti. Desafía y comienza a orar por otros. Tal vez en tu familia hay otras personas que están pasando por crisis. Tal vez tengas un vecino que está pasando por un momento malo. Tal vez conozca de alguna persona que esté pasando por el valle del dolor. Y yo te digo, para un momento de pensar en ti y muévete un poquito más a pensar en otros y intercede y clama por otros. Porque muchas veces tu intercesión por otros provoca que Dios también a tu vida traiga bendición y un rompimiento poderoso. La intercesión provoca un mover también violento en el mundo espiritual. Y eso lo vamos entonces a dilucidar en el próximo programa, que yo sé que traerá sabiduría, traerá entendimiento. Pero me quedan 5 minutitos, así que voy a hablar de una intercesión con violencia. Mateo 11:12 dice, porque el reino de los cielos, escuche, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Así que como creyentes debemos discernir y conocer la naturaleza del mundo espiritual, la lucha campal que estamos enfrentando día a día. Usted va a ver que hoy en día a nuestro alrededor hay luchas económicas violentas. Todo está subiendo, los alimentos suben, la luz subió, el agua sube, la ropa está cara, los zapatos están caros, las rentas están altas, los carros están bien caros. Todo apunta a que sigue todo subiendo y apunta todo a un colapso. Pero, ¿qué tal si yo te dijera que cuando oramos en nuestra vida se mueve el mover sobrenatural de Dios y trae respuesta a esas situaciones críticas que no le vemos respuesta? Sí, hermano, sí, amigo que me escucha. Dios a través de tu oración puede traer un cambio, pero necesitamos ser violentos. Necesitamos de apegarnos a la oración, no una vez al día, 2, 3 veces. Queremos respuesta. Yo he escuchado personas que me dicen, pero yo estoy cansado de orar y oro y oro y oro. Y yo le digo, pero ¿cuántas veces ora? ¿O que ora 6, 7 veces al día? No, yo he orado y oro y yo, pero ora todos los días. No, cuando puedo, pero no me digas entonces que está siendo violento en la oración. Porque no tienes no estás acostumbrado, no has hecho uso y costumbre en tu vida a la oración. Es muy importante que seas violento y determinado. Es muy importante que determines una cosa y que te sea cumplido, porque determinaste orar sin cesar. Los que oran continuamente traen respuestas porque tienen violencia en su espíritu, porque saben que algo tiene que ocurrir, que no pueden quedarse quietos y tienen que insistir como aquel hombre que insistía hasta que aquella viuda que se acercó al juez injusto, iba todos los días hasta que el juez se cansó y dijo, déjame hacerle justicia a esta señora antes de que yo pierda la paciencia y haga otra cosa. Y le hizo justicia por causa de la insistencia de la viuda. No obstante, Jesús dijo, pero no así el reino, porque nuestro Padre no es impaciente. Él simple y sencillamente responde a quienes se acercan a Él con vehemencia, con determinación, que han determinado alcanzar los propósitos y los planes de Dios en medio de esta tierra. Así que la violencia es necesario porque es todo el tiempo, todos los días. Si tú puedes hacerlo 3 veces al día, levantarte a orar y clamar para que algo ocurra. Así que termino el tema por hoy. Te bendigo, le pido al Señor que traiga revelación a tu vida.
y que la oración sea parte vital en tu vida para que el Señor traiga respuestas favorables. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.